Este material es una exhaustiva revisión del estado del arte y una propuesta metodológica para la localización óptima de biorefinerías integradas en ecosistemas tropicales. Me gusta mucho lo que intentas lograr aquí. Veamos cómo podemos fortalecer esto abordando la forma en que se comunican estas brechas. La traducción de la complejidad matemática a términos de riesgo y oportunidad de inversión requiere un puente narrativo mucho más fuerte para asegurar su viabilidad práctica. El documento hace un trabajo impecable al identificar brechas metodológicas profundas. Sí, como esta tensión entre la eficiencia de los modelos MILP y la robustez que se necesita bajo incertidumbre, ¿no? Exacto. Pero, digamos, la debilidad aquí es que el texto asume que el lector final, que suele ser un planificador público o un inversionista, posee un perfil puramente académico. Claro, que van a entender todo a la primera. Pues sí, habla de integrar lógica neutrosófica o usar modelos MNLP estocásticos con una naturalidad que, francamente, aliena a los tomadores de decisiones, o sea, excluye a los que finalmente van a poner la plata para estos proyectos. Entonces el tono es demasiado investigativo. Totalmente. Y mi sugerencia es replantear la explicación de estas brechas utilizando un marco de costo de inacción y mitigación de riesgos. La idea es dejar toda esa demostración matemática pesada en los anexos y enfocar el texto en cómo estos vacíos técnicos se traducen en pérdidas financieras. Por lo que entiendo de las notas, el argumento aquí es que la teoría es sólida, pero el empaque necesita ajustes. Es como vender un motor de Fórmula 1 de última generación. Ajá. O sea, no le explicas al comprador la termodinámica de la combustión. Le muestras cómo le ayudará a ganar la carrera en una pista que está llena de baches. Podríamos estructurar el documento para que cada brecha técnica se presente primero como un riesgo de inversión y luego como una solución científica. Sin duda, esa es la vía. Para dar un ejemplo concreto, tomemos esto de la lógica neutrosófica para el nexo agua-energía-alimentos. En lugar de dar la definición matemática, el texto debería explicar que es como conducir en medio de una densa niebla rural en la cordillera. ¡Wow! Esto se entiende mucho mejor. Sí, o sea, es un sistema que permite tomar decisiones de inversión seguras, incluso cuando los datos del terreno son borrosos o inexistentes. Y esto aplica también a la tensión entre eficiencia y robustez, supongo. Así es. En lugar de dejarlo en abstracto, hay que explicar que un modelo europeo asume que siempre habrá biomasa y eso es eficiencia. Pero en Colombia, el clima exige un modelo robusto que sobreviva si se interrumpe el suministro. Claro, sacrificar un poco de rendimiento por supervivencia operativa. Si vamos a hablar de riesgos para los inversionistas, el mayor riesgo mencionado en el texto es operar a ciegas. Todo esto está expuesto con mucha claridad. Sin embargo, me pregunto si hemos considerado el impacto en cadena que tiene la falta de datos locales. Es que ahí está el tema. El verdadero peligro de importar modelos extranjeros a ecosistemas tropicales sin datos locales queda parcialmente opacado por la descripción puramente técnica del problema. A ver, explícame eso. El documento dice acertadamente que trasladar modelos de Europa o Norteamérica produce recomendaciones que ignoran las condiciones socioeconómicas. Nombra la falta de catastros de biomasa o inventarios viales. Sí, lo diagnostica bien. Pero la debilidad es que no profundiza lo suficiente en cómo exactamente esta escasez debilita la precisión de las decisiones. Parece un inconveniente estadístico más. La sugerencia es demostrar de manera palpable cómo un modelo alimentado con datos extrapolados genera falsos positivos geográficos. Falsos positivos. O sea, lugares que parecen perfectos pero que en la realidad fracasarían. Exactamente. Hay que conectar los hallazgos técnicos con escenarios catastróficos. Un ejemplo concreto es el hallazgo de Mestrich y Caparayu sobre la omisión de la ratio carbono-nitrógeno. Ah, la famosa ratio CN. Esa misma. El texto debe mostrar que un modelo sin datos precisos podría elegir un sitio logísticamente perfecto en el Valle del Cauca por sus excelentes carreteras. Porque los algoritmos logísticos dicen que ahí el transporte es más barato. Ajá. Pero técnicamente va a fracasar porque la mezcla de biomasa local ahogará el digestor anaerobio, tiene un exceso de nitrógeno, genera amoníaco y mata a las bacterias. ¡Guau! Es una bomba de tiempo biológica, básicamente. Totalmente.
Otro ejemplo es asumir una disponibilidad estática de biomasa, que es un error común de los modelos europeos. Esto llevaría a la quiebra de una planta en el eje cafetero durante un año de fenómeno del Niño. Claro, porque la sequía altera todo el volumen de cosecha. Haciendo de abogada del diablo, el texto menciona soluciones emergentes como Machine Learning, como estos modelos SVR o XGBoost. Sí, los menciona muy por encima. ¿No podríamos sugerir que la falta de datos deje de verse como un muro infranqueable y se posicione más bien como una oportunidad para que la inteligencia artificial sintetice esos datos faltantes antes de siquiera correr el modelo? Esa modificación de enfoque es vital, porque posiciona a la inteligencia artificial como la herramienta para reconstruir el mapa antes de optimizar. Es una excelente sugerencia. Entonces, si utilizamos herramientas modernas para superar esa ceguera de datos, todavía nos enfrentamos a la realidad de que el terreno no es solo geografía, es un mapa legal y social. Vamos a mirar de cerca la sección que discute la propuesta metodológica integrada. Perfecto. Y aquí, la integración metodológica propuesta pierde contundencia al no instrumentalizar el marco regulatorio colombiano como un conjunto de restricciones matemáticas obligatorias desde el primer paso. Es decir, lo mencionan pero no lo aplican en el código. Exacto. La debilidad radica en que el texto enlista leyes cruciales, como la Ley 1715 o el Decreto 044, pero se presentan como un mero contexto. Hay una disociación enorme entre la intención de cumplir la ley y el mecanismo para programarla en el modelo. Queda como un bonito preámbulo, digamos. Tal cual, mi sugerencia es rediseñar la secuencia metodológica para que el marco normativo actúe como un embudo algorítmico estricto. Convertir el derecho energético en investigación de operaciones pura. ¿Cómo se vería eso en la práctica? Danos unos ejemplos. Pues en la primera etapa, la del GIS, hay que convertir las restricciones de territorios indígenas o áreas protegidas en restricciones binarias absolutas. Ceros y unos. Exacto, actuando como la primera criba espacial. Si cruza una reserva forestal, el modelo lo multiplica por 0 y lo descarta instantáneamente. Entiendo. ¿Y para cosas menos blancas o negras? Ahí entra la etapa de lógica difusa. El autor debe ilustrar cómo usar el operador Fuzzy-Gamma para modelar la ambigüedad de los incentivos fiscales de la Ley 1715. Porque acceder a esos beneficios a veces depende de umbrales muy específicos, ¿no? Sí, la viabilidad no es de un día para otro, depende de niveles de producción difusos a lo largo del tiempo. Y finalmente, en la etapa de optimización matemática, hay que configurar la función objetivo del modelo para maximizar explícitamente los beneficios de inyección a la red o los subsidios de carbono de la Ley 2169. O sea, convirtiendo la ley en una variable económica de la cadena de suministro. Esa es una propuesta fascinante. Pero, ¿cuáles son las posibles limitaciones de esa idea? Me pregunto, si aplicamos todas estas restricciones de manera tan estricta en el GIS inicial, ¿existe el riesgo de que el modelo devuelva a 0 ubicaciones viables? Es un riesgo matemático muy real en Colombia. Tal vez el autor deba añadir un mecanismo de flexibilización regulatoria dentro de la lógica difusa para evitar estrangular matemáticamente el modelo antes de llegar a la optimización. Totalmente de acuerdo. Incorporar esa válvula de escape demostraría que el investigador entiende el caos sociopolítico del mundo real. Bueno, para ir cerrando, repasemos los 3 ejes de acción para nuestro oyente. 1. Traducir la complejidad metodológica a narrativas de riesgo y retorno para los tomadores de decisiones. 2. Demostrar con ejemplos catastróficos, como lo de la ratio CN, cómo la falta de datos locales hace colapsar la precisión de los modelos importados. Así es. Y 3. Codificar el marco regulatorio directamente en la arquitectura del modelo, usando el GIS como filtro binario y la lógica difusa para los grises legales. Invitamos al autor a aplicar estos cambios y someter el material nuevamente a una futura exploración y análisis constructivo en el programa. Gracias por acompañarnos.